Pues ya estamos a 29 de junio, se nos va acabando el mes rápido. El calor, a lo menos aquí en Sonora, sigue fuerte. Ahorita son las 5:45 de la mañana, apenas va saliendo los primeros rayitos del sol y ya estamos a 30 grados. El pronóstico para hoy es de 41 grados, sin embargo, es sumamente importante ser cuidadosos de los golpes de calor. La sensación térmica de esos 41 grados que se esperan por allá a las 3 de la tarde será de 46 o 47 grados. Y eso es producto de que han caído dos lluvias, una más o menos buenera el día 23 de junio, un día antes del día de San Juan, y luego posteriormente cayeron unas cuantas chipis, como le dicen aquí en el norte. Y eso va a provocar pues una humedad inusual aquí, porque aquí el calor es seco. Entonces eso puede ser sumamente peligroso para quienes anden en la calle a la intemperie. Acuérdense que este tipo de temperaturas son lo que le llaman a la sombra, así de sencillo. Entonces, si usted anda en el sol expuesto, tenga mucho cuidado, hay que protegerse. Y le comento que a esta misma hora, y viendo el celular, viendo la temperatura del tiempo, en la Ciudad de México están a 14 grados. En pocas palabras, hay que traer chamarra. Los que tenemos que ir y venir a distintas ciudades, pues tienes que estar checando el clima de cómo está, a dónde vas o a otros lugares. Entonces vas viendo distintas circunstancias, ¿no? Entonces imagínense 14 grados ahorita, frillazo se puede decir, ¿no? Todo lo que es por acá, el norte, pues está el calor a todo lo que da. Pero allá en México ahorita el verano es una maravilla, porque pues baja la temperatura a 14, 15 grados, pero luego sube. Y a veces hasta se quejan las gentes de la Ciudad de México, que dicen que cómo hace calor, 26, 27 grados. Si supieran que aquí hasta en la madrugada tenemos 30 grados. Pero bueno, hay pues muchas cosas que se pueden comentar este día y que deseo destacar. Una de ellas es que ojalá y esta cumbre de la OTAN en Madrid, que se llama la Cumbre de Madrid, a la que acaba de llegar y de asistir el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, pues con todos los aliados de la OTAN. La OTAN no es otra cosa más que una organización que tiene como objetivo la defensa de los miembros que pertenecen a ella. Después de la Segunda Guerra Mundial, de lo que pasó con Hitler y las invasiones y todos los crímenes de guerra y todo eso, todos los que participaron como aliados conformaron la OTAN. Pero aunque aliado era Rusia también, acuérdese usted que hubo la famosa Guerra Fría, en el que Estados Unidos y Rusia, como siempre sucede en las guerras, se repartieron el mundo. Y la mitad de muchos países, que eran los países de izquierda, socialistas, lo que le llamaban la cortina de hierro, pues quedaron del lado del padrinazgo político mundial de Rusia. Y el resto de los países, sobre todo los occidentales, los países democráticos, que también ganaron la guerra junto con Rusia, también se quedaron con la otra mitad. Entonces, así posteriormente a ellos se forma la OTAN, la Organización de Tratado del Atlántico Norte, en el que están todos los países europeos básicamente que participaron en la guerra. Últimamente se acaba de anexar un par de países, Suecia e Islandia, y cada vez se han ido sumando otros. Y es muy sencillo, es la defensa de los intereses de los países contra la posibilidad de que alguien más les haga la guerra. Y en este caso, pues es evidente que en lo que está pasando con Rusia y Ucrania, con la invasión de Rusia a Ucrania, pues hay barruntos de una posible tercera guerra mundial. Es importante, por ejemplo, lo que dijo Biden el día de ayer. Dijo que si Rusia toca una pulgada de cualquiera de los países miembros de la OTAN, no de Ucrania porque no es miembro de la OTAN, si toca una pulgada de tierra, todos los miembros de la OTAN irían contra Rusia, cueste lo que cueste. Y eso pues aquí o en cualquier parte del mundo es una clara amenaza de que están dispuestos a ir a una tercera guerra mundial.
Y si a esto le sumamos lo que usted y yo hemos visto desde hace casi 120 días, porque pues ya tiene 6 meses la guerra que empezó, 6 meses y días, cuando Vladimir Putin arrancó la guerra y se le echaron encima y le hicieron bola a todos los países aledaños a Ucrania, acuérdese que él dijo, no se metan con Rusia quienes no tienen nada que ver con Ucrania. En pocas palabras, a todos los de la OTAN, Estados Unidos y a todo el mundo les dijo, no se metan porque voy a usar todo mi armamento nuclear, cueste lo que cueste. También fue una declaración de la posible Tercera Guerra Mundial. Y todo eso, usted dirá, bueno, ¿cuál es el sentido de comentarlo? El sentido de destacarlo es que ya estábamos en pandemia, producto del coronavirus, con una economía endeble, queriéndose recuperar, tratando de encontrar la normalidad todos, y se viene esta guerra injusta, cruel, despiadada, irónicamente sin ningún sentido. ¿Para qué o por qué? Vladimir Putin decide invadir Ucrania para disque apoyar a 2 estados que simpatizaban con ellos y que están en contra del gobierno de Ucrania, pero eso no justificaba ninguna guerra. Pero al margen de eso, ¿por qué nos interesa a los empresarios? ¿Por qué nos interesa a los ciudadanos? ¿Por qué le interesa a los gobiernos del resto del mundo? ¿Por qué le interesa a todo el mundo una guerra como esa? Pues porque adicionalmente a lo del COVID, que lo platicaba ahorita, pues se han incrementado los precios del petróleo, se han incrementado los precios de los combustibles, la gasolina, el diésel y todos los derivados, y se han generado unas metamorfosis, unos movimientos brutales en las bolsas de valores una y otra vez en función de lo que va pasando con la dichosa guerra. Entonces nos está afectando a la economía, y si de por sí ya se hablaba de que podía haber una recesión económica mundial producto del coronavirus, pues ahora se reconfirma que producto de los efectos de la guerra, porque el incremento del petróleo y de la gasolina y sus derivados, es obvio que provocó adicionalmente a muchas otras cosas, incremento de la inflación. La inflación está incontrolable no solo en los Estados Unidos y en México, sino también en Europa. Ya el precio de los alimentos, de la carne, del pollo, de la res, de todos los alimentos se fue hasta las nubes. Ya esto se está convirtiendo en una locura internacional que nos está afectando de una manera sumamente considerable. Por eso recordemos, por ejemplo, que Ucrania era considerado el granero de Europa e incluso de México. Nomás para que ustedes se den una idea, México importaba granos de Ucrania. Entonces, ¿qué sucede cuando matas a la gallina de los huevos de oro? Es decir, a quien produce, a quien genera el alimento que tú consumes. Pues sucede lo que usted se está imaginando, que nos hace un daño increíble a toda la humanidad y nos pone en un escenario de preguerra. Eso va a implicar, y ya lo vio usted, subieron las tasas de interés, va a impactar a los créditos, va a impactar al uso de cualquier herramienta de crédito, como las tarjetas de crédito. No comete el error de sobreendeudarse con tarjetas de crédito, es un suicidio hacer eso. Y entonces estamos a la defensiva, ahora sí, intentando hacer las estrategias necesarias, sobre todo los empresarios, de qué vamos a hacer ante este escenario de preguerra, pero en un escenario real de una recesión económica internacional que ya está sumando las orejas, las garras y los dientes. En Estados Unidos la inflación es más alta que en México todavía. Les está pegando durísimo, el precio de la gasolina es increíble, y aquí en México desde luego que nos está pegando durísimo. La gran diferencia entre los americanos, que se concentran en el tema de la economía y le dan mucho más valor a la economía y a la guerra que otra cosa, a nosotros, a lo menos la clase política, le da más valor a la política, a los partidos políticos, al dinero que gastan, a la corrupción, que si uno ya la hizo en el pasado, que si otro la está haciendo en el presente. Aquí vivimos en un país egocéntrico, donde el ego, donde las pasiones son en torno a los gobernantes.
Aunque los que producen y generan la riqueza en México, generan empleos, inversión y son los que se la parten y se la juegan todos los días para que la máquina de la economía funcione, que son los empresarios. Aquí las estrellitas, los que van por los Óscares, el Óscar obviamente es la sucesión presidencial, son los políticos. Así de elemental. Es la reflexión, el comentario que quise hacer el día de hoy de cómo la guerra, el COVID, los barruntos de una recesión económica internacional, mundial, no es broma, no es finta, no es engaño, es una realidad. Y tenemos que aceptarla, pero ¿sabe qué? Después de aceptarla, hay que prepararnos para ella. Tenemos que hacer lo mejor que podamos, escuche, lea, atienda opiniones, siga consejos, cuídese, porque su familia va a necesitar de sus mejores oficios a finales de año y el próximo año. La cosa viene en serio. Que tenga buen día. Saludos, gracias por escucharme.